Abrimos los brazos para recibir, tal cual lo hemos anunciado, al periodista, al escritor, al investigador, Antonio Ladra, usando como excusa su último libro, editado por Sudamericana, Uruguay en la mira del narcotráfico, la gestión de Julio Guarteche y el combate a los grandes carteles de la droga. Aquí tenemos el libro y ahí tienen Antonio. Buen día, bienvenido, Antonio. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme ahí en tu casa. Sí, literalmente, y vos también recibirme la tuya. A propósito, estás Exacto. muy bien rodeado por lo que veo, ¿no? ¿Por qué? No, porque veo los cuadros, las reproducciones. Sí, no, Bien, bien. sí. Tengo como es unas máscaras congoleñas. Después tengo unos cuadros, son originales, Sí, casi sí, sí, todo. sí. Este, y bueno, está. Y ¿Eso qué será? tenés dos monitores y dos máquinas de escribir, además de la Sí, tengo Underwood. dos máquinas de escribir. Esto es una herencia de mi hija que se fue para España y me dejó la máquina de escribir chica. Aquella es una máquina de escribir mía. Este es un televisor ahí, pero ahora estaba escuchando música ahí, Bien, Spotify, y allá la computadora. Como me anda bien. mal el parlante de la computadora, de la computadora de mesa, la pongo por acá la música. Bueno, y ya que Así hablaste que, de la nena, felicitaciones porque ella es narradora, escritora, y además sus últimos trabajos han merecido consideración del público en general, de las editoriales y también de la crítica. Así que más temprano que tarde usaremos como excusa ese libro para comunicarnos vía Zoom con Barcelona y encontrarnos y charlar con ella, ¿no? sí, ella está ya empieza ahora, este lunes, un máster allí. También te felicito por el libro, porque además tiene lo primero y principal de un libro es que esté bien escrito. Si no, si no, no hay negocio, ¿verdad? En el Bueno, sentido sí. literal incluso. ¿Eh? Y me parece, en tu caso, a esta altura ya dejó de ser una novedad, tu condición de disciplinado, investigador, periodista, también se une con una pluma que se vuelve amable en el tránsito, a mí me resulta, como lector, no como crítico que no lo soy, incluso con una peculiaridad que me parece que es fundamental en estos casos, y es que cuando no necesariamente el objeto de estudio o de alusión es el que más le interesa a X persona, la forma en que está narrado puede servir como puente eficiente para que el asunto le interese, pero eso solo se logra si el asunto, si el cuentito, al mejor estilo Landricina, te ha pasado vos intentar hacer un cuento de Landricina y no se te ríe ni el más grande de tus amigos. ¿Por qué? Porque la forma en que está narrado genera ese puente comunicante. Bueno, vos en Uruguay, en la mira del narco, la gestión de Julio Guarteche y el combate a los grandes carteles de la droga, bueno, volvés a dar en la mira y lográs, me parece, un trabajo que tiene ese primer hallazgo, que a veces cuando uno ingresa en los contenidos se olvida decirlo. Entonces, antes que nada, me prometí decírtelo Bueno, para subrayarlo. A está muy, propósito, está muy adelante. bueno que digas eso, porque realmente lo primero que me preguntan es si recibí amenazas y cosas por el estilo. Nunca me dijeron eso. No, pero en realidad me dan ganas de preguntarte esas cosas también, pero digo, le tengo que decir primero que está bien escrito, porque si está mal escrito, seguro que no recibís una amenaza, porque nadie lo lee. Claro. Por, por suerte está yendo bien. Además. Bueno, pará. Levantan el centro y el petizo entra a cabecear. ¿Y recibís amenaza? ¿Has recibido? ¿Eh? No, no, ninguna. No, 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 la verdad que no. Me Y parece si muy las hubiera interesante. recibido no las voy a decir, porque es Bien. como llamar, es un llamador también. Ah, claro, claro. Clarísimo, clarísimo. Y además ser funcional a los perpetradores del Por crimen, ¿no? supuesto, a quienes lo hacen. Claro. Sí, sí. Hay una cosa que me pareció muy interesante y es indudable que el libro hace un hincapié muy grande, muy fuerte, muy explícito, yo agrego además, me parece a mí, muy justo, a la figura y la trayectoria y la acción pública de Julio Guarteche, ¿no es cierto? Un, Exacto, un, sí. un buen ciudadano, un buen oriental, un buen funcionario público que cumplió con creces su tarea. Pero además dialoga bien con una problemática
que durante mucho tiempo nos gustó creer que era lejana, de pronto porque era lejana de verdad, pero además que era lejana en cuanto a las posibilidades de que se volviera cercana. Y cuando nos quisimos acordar, el libro también de alguna manera lo expresa, y vos también en otros trabajos lo has anunciado con mucha claridad, me consta. Bueno, el agua, yo no sé si está a la altura del cuello, pero que a la altura del ombligo está, ¿no? Sí, o Eh, más. por, eso, por eso dije, por lo menos a la altura del ombligo, ¿no? Bueno, en mi caso, tu ombligo sería mi cuello, pero en fin, ese es otro tema. Bueno, ese es Entonces, otro tema. Viste que en acá todo estamos caso, igualados, acá salimos los bustos y nada más, así que no hay problema. en todo caso Antonio, a mí me gustaría, desde el punto de vista de la decisión editorial, de qué compone mi libro, ¿qué nació primero? La necesidad de hablar del embate que el narcotráfico, el narco, con todo lo que ello implica, está sometiendo, llamémosle así, casi cinematográficamente, al Uruguay, o la figura de Julio Guarteche que merecía ser destacada y rescatada. Bueno, te cuento, de alguna manera este libro cierra como es un círculo que se dio con el libro anterior que yo había escrito, que era Narcos en Uruguay, que lo había escrito en el año 2014. Con ese libro yo lo que hacía era poner negro sobre el blanco lo que eran las actuaciones de los narcos uruguayos importantes que había, los narcos de primera generación. Maurilio Lilo Martínez en Carmelo, en Colonia, Clavijo en Punta del Este y Bocha Risotto en Montevideo, concretamente ahí en el barrio Palermo. Y lo cerraba además ese libro con un trabajo, un estudio sobre la Operación Campanita, que fue la primera operación que se hizo acá en Uruguay, donde contra los narcotraficantes extranjeros vinculados a los uruguayos, donde fue una operación pero tan grande como una caja de Pandora, quizás, que hasta terminó con el procesamiento de una fiscal, porque se había apropiado de dinero que se le habían confiscado a los narcos. O sea, fue algo grandísimo que ocurrió a lo largo de varios años. Esa operación, la operación Campanita, fue la inaugural contra los narcos grandes, porque además se descubrió también el tema, o se empezó a investigar el tema del lavado de dinero, cosa Claro. que hasta ahora no se había tocado. Después de eso, empiezo a ver, claro, lo que era la presión sobre Uruguay, que deviene de problemas geopolíticos también, o de asuntos geopolíticos, como es el apriete que hace Estados Unidos en Colombia, principal productor de la cocaína, hacia los países del sur, hacia Argentina, hacia Uruguay. Argentina en mayor medida. Argentina tiene un gran problema ahí en la zona de Rosario, pero en el Nordelta también en el Gran Buenos Aires, donde se han afincado muchos narcotraficantes colombianos. Bueno, y yo lo que empecé a ver, y ahí se me junta, porque todo eso se me junta con la gestión de Guarteche, porque todo eso se da en conjunto de alguna manera, o llegan a tocarse allí, que es la gestión de Julio Guarteche primero como director antidroga y después como director nacional de policía contra los grandes narcos. Un equipo que además empezó a trabajar mucho antes, que fue creado por Roberto Rivero a finales del gobierno de la calle Padre, cuando a instancias de Juan Andrés... Acá me parece ¿Cómo? muy interesante lo que vos señalás en el libro con datos, es Sí, la famosa, esta especie de constante letanía que tenemos, ¿no? La reivindicación de políticas de Estado para los más exacto. diversos temas. Pero Sí, con sí, relación a exacto. este, muy Sí, especialmente, y sí, vos sí, sí. señalás, ojo, porque en realidad se empezó a generar una política de Estado, incluso se empezó a generar una política de Estado cuando el Uruguay fue gobernado por un Lacalle, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Sí, bueno, justamente, al finales del gobierno de la calle, con Juan Andrés Ramírez como ministro del Interior, a instancias de se crea un grupo de trabajo que lo encabeza Roberto Rivero, un policía ya retirado ahora,
lo encabeza Roberto Rivero, quien a su vez llama para ese grupo de trabajo a Julio Guarteche y a Mario Lallera, dos de las cabezas más importantes y que se han conocido en los gobiernos de izquierda. Los llaman para empezar a trabajar en ese grupo de trabajo encubierto, para limpiar la corrupción que podía haber en la policía, para investigar aquellos hechos que no habían podido ser esclarecidos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vienen las elecciones. Y cuando vienen las elecciones, se olvidan las políticas de Estado de alguna manera y Juan Andrés Ramírez es candidato a la presidencia, comienza su campaña electoral, renuncia al cargo de ministro del Interior y vienen las elecciones y allí hay como es una campaña electoral que lo lleva a Juan Andrés Ramírez a estar enmarcado en eso. Vienen las elecciones y gana Julio María Sanguinetti las elecciones, sí. Es su segundo gobierno. Con el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, lo que hace él, a pesar de que él lo niega, es increíble esto, es increíble porque me llama muchísimo la atención que él públicamente empieza a hablar, voy a decir, a escribir que el problema del narcotráfico empezó en los gobiernos del Frente Amplio cuando él tenía ese mismo equipo que tenía el Frente Amplio trabajando para su gobierno, a instancias del propio presidente Sanguinetti. Roberto Rivero es designado director de la Policía Antidroga y se rodea nuevamente que lo que se Rivero trae, tiene como es a Guarteche, tiene a Lallera, a William García, a Carlos Noria, empiezan a crear ese equipo, que es un equipo que afianza su política dentro de la lucha antidroga. Y empiezan a tener algunos éxitos importantes y empieza a ser una especie de ejemplo, la brigada antidroga o la dirección antidroga empieza a ser un ejemplo para el resto de la policía. Después de Sanguinetti viene Jorge Valle. ¿Está bien? Con ¿sí? Jorge Valle, Roberto Rivero pasa a ser director nacional de la policía, pero por muy poco tiempo, porque ahí hay un problema político, ingresa a la política en la gestión de alguna manera, y Roberto Rivero, por una investigación que estaba haciendo a instancias del que era vicepresidente de la República en aquel momento, Luis Hierro López, es retirado del cargo. Digamos, los libros van a decir... ¿Fue que esa investigación que tenía cierto vínculo con un prestigioso medio de comunicación? Sí, concretamente había habido una investigación por una actuación de agentes del Cártel de Juárez, donde se involucró a Danilo Arbilla, que era director del semanario Búsqueda. Fue un momento bastante complicado y difícil, incluso para nuestra profesión, porque es como que se dividieron los bandos, como que unos estaban a favor de Arbilla, otro en contra, bueno, toda una cosa bastante complicada que en realidad, bueno, era una investigación que había y podía como es seguir, hacerse o no hacerse, como ocurrió, pero lo que pasa es que ahí intervino la política en el medio de todo eso. La política metió la pata allí, metió la cola, y habían otros intereses también, intereses periodísticos, intereses por querer ser o integrar alguna organización internacional, como la CIP, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una mezcla de cosas que llevó a que Roberto Rivero fuera sacado del lugar. En ese momento, el equipo ese pensaba que, bueno, que quedaba desmembrado, y ahí, bueno, tuvo que haber una especie hasta de negociación interna, de alguna manera. Y ahí toma la posta Lallera, toma la posta Guarteche. Y ahí aparece Guarteche junto con Lallera, parece que fueran Batman y Robin, como yo le dije una vuelta, ¿no? Porque estaban como juntos. Toman la posta y en base a esa forma de trabajo que habían adquirido con Rivero, recordemos que estamos hablando de hace 20 años atrás, ¿no? Que habían adquirido con Roberto Rivero, comienzan a trascender y empiezan a tener algunos éxitos en el combate contra los grandes narcos, porque simultáneamente no solamente estaba el Cártel de Juárez tratando de ingresar acá o de instalarse, sino también la rama del narcotráfico de la FARC, por ejemplo.
cosa que no era muy conocido eso, ¿no? Pero la FARC tenía una rama que se vinculaba al narcotráfico, se habían comprado una estancia en Salto, y allí se habían instalado e incluso habían empezado a tener empresas de packing, donde mezclado en la fruta que exportaban iba la droga, por ejemplo, ¿no? Y tenían presencia en el sur de Brasil también. O sea que habían organizaciones realmente poderosas que estaban teniendo a Uruguay en la mira. ¿Por qué Uruguay? Bueno, Uruguay, entre otras cosas, porque es un país que no tiene grandes dificultades para desplazarse. Uno en 4 o 5 horas está en la otra punta del país sin problemas, ¿no? Llegás a Rivera, a Artigas, porque tiene 2 puertos importantes, el puerto de Nueva Palmira y el puerto de Montevideo. El puerto de Nueva Palmira con toda la zona esa de la hidrovía, de Paraná, Río Uruguay, todo eso, con un movimiento que ha ido creciendo a lo largo de los años. Y el puerto de Montevideo, que también es un puerto que empezó a ser un puerto importante, con mucho movimiento y poco control. O sea, el crecimiento del puerto, el crecimiento de los puertos, fue mucho más rápido que lo que podían ser los controles. Pero ojo, aún en los puertos grandes, el puerto de Hamburgo, por ejemplo, que es el puerto más grande de Europa, no puede controlar todo lo que pasa, porque si no sería imposible. Él entendería todas las tareas y todo eso, y justamente una de las cosas importantes de un puerto es que sea rápido, que salga la rápido. agilidad, claro. La agilidad. Bueno, sumale eso, además, entre 400, 500, 600, 700 kilómetros de frontera seca que tiene Uruguay, por donde pasa cualquier cosa, porque un narcotraficante o el viejo quilero no pasaba por donde está la aduana, pasa por los lugares donde no está la aduana, justamente, o sea, va de suyo, ¿no? Entonces, todo eso empezó a hacer de Uruguay un lugar apetecible, pero además ocurre otra cosa que puede parecer contradictoria en todo esto, porque asociado al narcotráfico, todo lo hemos visto, lo vemos en las series, lo sabemos de sobra. Bueno, viene la violencia, hay problemas de todo tipo. Pero para los narcotraficantes, los líderes narcotraficantes, Uruguay es un país seguro. Tan seguro como porque, por ejemplo, el líder de los Cuinos, una de las más importantes organizaciones mexicanas hoy de narcotráfico, estuvo viviendo acá. Él estaba viviendo en Argentina, tenía negocios en Argentina, negocios que eran negocios de pantalla. ¿Qué es lo que hizo? Hubo intentos de matarlo en Argentina, bueno, pasó problemas bastante complicados, se vino con la familia a instalarse acá en Uruguay, se vino con la familia y con los perros. O sea, vino la esposa, los hijos, los suegros, se vino con todo. Se instaló en Punta del Uruguay. Este, Cumbre de Narcos, Novias y El Rey del Éxtasis, ¿no? Entre otros capítulos que integran el libro. Bueno, eso sí, eso es uno de los capítulos, quizás de los más jugosos por lo que ocurrió allí, ¿no? Y bueno, entonces todo ese combo hizo que vinieran a instalarse acá. Te quiero, Antonio, querido, te quiero proponer ir a una breve pausa para al regreso tratar de empezar a responder 2 asuntos que quedan evidenciados en tu libro y en los comentarios que haces. Primero, ¿y entonces qué pasó con la famosa política de Estado a propósito del combate al narcotráfico? ¿Verdad? Porque hay una trazabilidad que en un momento, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados al día de hoy? Eso por un lado. Otro asunto, aún entendiendo estas ventajas comparativas que exhibe el Uruguay desde muchas perspectivas, paradójicamente la de la seguridad, la de ser un territorio pequeño que se cruza con facilidad de un extremo a otro. Bueno, uno puede suponer, entonces está el famoso paradigma Uruguay como vía de escape, vía de salida. Sin embargo, también sabemos que parte de esto queda acá, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sí. Lo curioso es que se ha desarrollado la idea, que a mí me resulta muy difícil de aceptar con paz, que lo que queda acá es lo que se vende en las famosas bocas, en las bocas que están en los barrios más frágiles, con más pobreza, con
sin saneamiento, con olor a pichí, con olor a caca, con la mugre y el desplazamiento de los seres humanos, incluso de su dignidad, desde toda perspectiva. Parece que el narcotráfico estuviera ahí. Parece que la gente que toma y que consume sustancias prohibidas, todo el mundo va a comprarlo ahí. Y esa idea se ha desarrollado tan fuerte con cierto sustento mediático que parece que cuando se cierra una boca, parece que se le asesta un gran golpe al narcotráfico. Y sin sugerir que eso no sea parte del problema, me parece que el error es creer que ese es el problema, ¿no? Sí. Lo vemos luego en la Hablamos. pausa. Dale. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos, repito, con el autor de La gestión de Julio Guarteche y el combate a los grandes carteles de la droga, Uruguay en la mira del narcotráfico. Aquí lo tienen. Antonio Ladra pone La mañana en camino. A propósito de tu libro, Uruguay en la mira del narco, que es lo que he oficiado de excusa para que conversemos hoy, podríamos vos y yo encontrar siempre múltiples excusas para charlar y siempre es grato conversar con Antonio. A propósito de lo que dice tu libro y a propósito de lo que vos comentabas antes de la pausa, algunas preguntas quedaron pendientes. Hablaste de una política de Estado para combatir el narcotráfico, por lo menos para generar herramientas de algo que daba la sensación inexorablemente se venía y se venía con todo. Y la famosa política de Estado. Política de Estado que lejos de lo que suele creerse, vos decís, subrayás, existió, nació en la época del gobierno del Partido Nacional conducido por Lacalle Herrera, que tuvo su trazabilidad primero con el segundo gobierno Sanguinetti, luego con Jorge Valle, también con los gobiernos del Frente Amplio. Los tres gobiernos del Frente Amplio. ¿Dónde estamos para tres gobiernos del Frente Amplio con, bueno, tres administraciones distintas, con distintos... Vázquez, Mujica, Vázquez. Exacto. Bien, y además con distintos ministros del Interior, etcétera, donde, bueno, Guarteche es notorio que jugó un rol importante. Bueno, después todos sabemos el desenlace. ¿Y dónde estamos parados al día de hoy? Bueno, esa política de Estado contra el narco grande, la forma de trabajo, etcétera, eso, porque además en el medio, recordemos que hubo una reforma policial, ¿no? Reforma en cuanto a la forma de trabajo, en cuanto a la utilización de tecnología también, porque todo esto no es represión solamente, sino que también deben concurrir otros actores del gobierno, otros ministerios, no solamente el Ministerio del Interior. El combate a la inseguridad, porque ahí es más amplio que el narcotráfico, aunque el narcotráfico tiene un peso muy importante, el combate a la inseguridad es un combate en el cual deben concurrir el Ministerio del Interior, sí, la policía, pero también el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, las intendencias. ¿De qué sirve tener cientos de cámaras si tenés la ciudad oscura? De nada, ¿no? O sea, si no hay una coordinación, eso no funciona. En esta administración, eso, por razones que yo desconozco, pero puedo llegar a entender de alguna manera, a entender no, a creer que fue por motivos ideológicos de alguna manera, fue descabezado. Cuando asume Jorge Larrañaga, cuando es nombrado Jorge Larrañaga, aún a su pesar, también debo decirlo, Larrañaga no aspiraba, no creía que fuera a ser ministro del Interior, sino ministro de Ganadería, esa era su aspiración, si iba a ir al gobierno, al gabinete. Cuando lo nombran a Larrañaga, ¿por qué lo nombra a Lacalle? Porque tuvo un relativo éxito, casi gana el plebiscito sobre la inseguridad. Recordemos que Larrañaga se lanzó solo, él solo, incluso dentro del Partido Nacional, sin apoyo alguno, y consiguió casi que sea aprobado ese plebiscito. Bueno, fiel a ese eslogan que acuñó el presidente Lacalle, me hago cargo, le dijo a Larrañaga, hacete cargo, ya que estás. Eso por un lado. Y por otro lado, también, de alguna manera, como alguien dijo, el Ministerio del Interior puede llegar a ser la tumba de los cracks, también le daba una chance, o que le fuera bien, lo cual iba a ser bueno para el país, por supuesto, pero bien para el propio Larrañaga, o que le iba a ir mal, y bueno, ahí asumían los costos Larrañaga. Fallece, bueno, y Larrañaga lo que hace es descabezar todo el equipo de Guarteche. Yo no digo... ¿Bajo qué premisa, bajo qué lógica política? Porque una vez que ganás las elecciones,
podés alivianar las críticas, incluso No, despejar. por supuesto. Y yo, claro, incluso yo digo, ni siquiera tenías por qué mantener a un tipo como la Llera, a un policía como la Llera, que en verdad estaba ocupando un cargo de confianza política. Pero había otra serie de policías que eran parte de ese equipo, que estaban, se habían formado, habían crecido bajo esa forma de trabajo, que estaban diseminados por varios lugares en Interpol, en inteligencia, etcétera, etcétera, que también fueron sacados de lado. Yo tengo una anécdota que me contó un alto funcionario del gobierno de Valle, que tuvo un asado con Larrañaga cuando ya había sido nombrado ministro del Interior, pero no había asumido, fue en el verano, en Punta del Diablo, donde este funcionario le recomendó a una policía que era del equipo de Guarteche, que creció con el equipo de Guarteche y el equipo de la Llera, se la recomendó y le dijo, mirá, si querés romper todo, nombrala a ella, yo la conozco bien, por su propio trabajo y bueno, también por, por otras cuestiones donde estuvo vinculado, le dijo, nombrala a ella como directora nacional de policía, rompes todo porque es una mujer, para empezar, joven, inteligente, tiene todas las aptitudes, y vas a dar un batacazo. Y la respuesta de Larrañaga fue, contado por este funcionario, yo no doy el nombre porque no estoy autorizado a dar el nombre, pero contado por él, me dijo, la respuesta me dejó frío, porque la respuesta de él fue no, porque es amiga de la Llera, es del equipo de la Llera. Entonces, eso dio como una especie de pauta de lo que ha pasado, porque además lo que ocurrió es que cuando se retiraron, cuando sacaron a todos a esos policías, una cantidad, estoy hablando cerca de entre 30 y 40, cuando sacaron a todos esos policías, los que ocuparon ese lugar son los que habían sido sacados antes. Gente del círculo policial, con prácticas más cercanas a la dictadura. Recordemos, Enrique Navas estaba dando clases ahora en la Escuela Nacional de Policía con una práctica muy cercana a lo que fue la dictadura. Entonces, algo estaba pasando allí. Yo creo que hay un problema ideológico de alguna manera, no de gestión, porque, vuelvo a reiterar, no podés mantener a la Llera, pero había otro equipo que podía, otra gente dentro del mismo equipo que podía mantenerse. A tal punto recordarás, perdóname, sí. Cuando se quitó, sin que lo supiera el ministro, la placa de homenaje a Guarteche que había en la Dirección de Inteligencia, y se le sacó el nombre, también había una sala allí que se llamaba Julio Guarteche, se le puso Castiglioni, y por Castiglioni un hombre vinculado a la dictadura, de la policía. ¿Y por qué la sacaron? No lo sabía el ministro, no lo sabía el ministro. Y quien autorizó eso fue el director nacional de policía, un hombre que salió de la misma generación que Guarteche, amigo Guarteche, que Guarteche lo tuvo que dar de baja por temas non santos, digamos, en algún momento. Cosa que para él fue un dolor muy grande, contado por su viuda, me lo ha contado, me dijo, mira, Julio vino acá llorando el día que me dijo, tengo que relevar a Diego Fernández. Diego Fernández, que recordemos, fue jefe de policía de Montevideo y él lo tuvo que relevar. Y Diego Fernández hoy, como director nacional de policía, autorizó que quitaran esa placa y lo justificó, aún sin que lo supiera el propio ministro Larrañaga. ¿Y por qué volvió la placa? Uno, porque generó un problema político, pero también un problema interno, cuando el propio senador Gandini, claro, miembro del riñón de Larrañaga, le dice, yo no quiero que el nombre de Castiglioni esté allí porque Castiglioni a mí me persiguió cuando yo era militante estudiantil. O sea, de los propios dirigentes estudiantiles, blancos, que hoy son hombres de gobierno, le dijeron a Larrañaga, ojo, ya, se están haciendo cosas que no pueden pasar. Bueno, todo eso fue barrido. Y después fallece Larrañaga, asume Heber, y Heber tiene que asumir manteniendo el equipo que tenía Larrañaga. O sea, ni siquiera los hombres que tiene Heber son los hombres de confianza de Heber. Además, un hombre que tiene una gran experiencia parlamentaria, el parlamentario más viejo
pero no experiencia de gestión, y menos en un ministerio como el Ministerio del Interior, tremendamente complejo, tremendamente complejo. A tal punto que Heber relevó, sí, a un policía que estuvo vinculado a la muerte de su madre. El que dio como es, certificó una carta que había quedado, ¿te acordás? Con los vinos envenenados, Sí, claro. Que lo certificó. Bueno, entonces, fíjate todo el panorama en el que se encontró. Y después está lo otro. Una de las cosas que se hacía caudal y que había que hacerlo era el registro de los episodios, porque ahí vos sabés dónde ocurren los robos, dónde pasan las cosas, y ahora eso se ha dejado de lado, realmente, realmente. Pero no lo estoy diciendo porque alguien me lo dijo, porque yo lo he vivido en carne propia también, digo, ¿no? Sí, No estoy haciendo una denuncia ni nada, estoy diciendo una cosa que la dice la gente común y corriente. Entonces, claro, te dicen, bajaron los delitos. Ojalá fuera cierto, pero yo creo que los delitos siguen manteniéndose de la misma manera. Hay problemas de seguridad que no es achacable a este gobierno ni al gobierno anterior. Era algo que iba a ocurrir, por eso creo que es importante tener una política de Estado para eso. Lo que pasa que acá esto podría darnos para una próxima charla, que con gusto la tendremos, porque además quiero que abordemos el otro asunto que nos quedó pendiente, y es cuando tú, en tu condición de gobernante, o si querés, de flamante gobernante, además con el adicional de que gobernás la nación después de 3 periodos consecutivos de otra fuerza política, entonces luce casi como necesario marcar distancia política, y en esa vocación o en ese gesto político de pronto podés tirar agua de la tina con el bebé adentro, ¿no es cierto? Sí, sí. Y en ese sentido uno puede entender, bueno, me quiero tanto distanciar de los anteriores, recordando además que el asunto de la inseguridad fue un asunto muy importante en el marco de la campaña electoral, que de alguna manera nada de lo anterior queda en mi administración. Lo que pasa es que es muy difícil de explicar cuando nada de lo anterior queda en tu administración y tú, en el marco del combate al narcotráfico, que debería ser un combate que debería ser visto más que seguramente muchos otros con una política de Estado, colocás en eso, sacás a todos, primero, che, ¿no habrá alguno bueno que haya aprendido, que haya adquirido experiencia, que tenga el know-how suficiente? Bueno, lo sacás. Claro. Dando por entendido algo que a mí me parece, Antonio, acá me tenés que ayudar. Trabajar para un gobierno desde la perspectiva técnica de una función no te hace afiliado o adherente a ese partido en particular, ¿no? Yo no sé si toda esa barra de policías, todos eran votantes del Frente Amplio o militaban en algún comité de base. Justamente, y eso es lo que hace diferente. Cuando a Guarteche lo llaman para ser director nacional de policía, que lo llama Jorge Vázquez, el hermano del expresidente Tabaré Vázquez, Guarteche le dice, bueno, yo le agradezco las cuestiones de rigor, pero le tengo que hacer un par de aclaraciones. Una, soy mormón. Guarteche es miembro de la iglesia mormona. Sí, sí. Y la otra, nunca los voté ni los voy a votar. Y a Jorge Vázquez, directa. A ustedes la izquierda, el Frente Amplio. A ustedes la izquierda, sí. Y a Jorge Vázquez, directo, le dijo, y si yo hubiera sido policía en la época que usted actuó clandestinamente, yo lo hubiera combatido. A ver si queda claro. Entonces, la respuesta que tuvo Jorge Vázquez de Guarteche y que tuvo Bonomi, porque esa conversación fue en conjunto allí, fue, a nosotros no nos importa su condición religiosa, ni nos importa a quién vota o quién deja de votar. Ojalá nos votara a nosotros, sí, fenómeno, pero sí, no importa. Lo que nosotros queremos es que haya un trabajo técnico, haya un trabajo profesional en esto. Así que, adelante con los faroles. Entonces, esto que vos decís, y repito, desde la perspectiva democrática, institucional, republicana, me parece una señal que por lo menos luce altamente discutible, y me paro creo que en el escalón más bajo posible, porque no solo afecta a esto que vos señalás, además bajo esa lógica que me parece que es perversa, equivocada, la aplica quien la aplique. Ah, si formaste parte de lo anterior, entonces sos de los otros. Agrego entre paréntesis, a lo mejor sos de los otros, pero sos bueno en lo que haces, papá, y eso es lo que importa. Pero además,
con el agravante, según lo que vos explicás, que en tu lugar pongo a gente que estuvo en el lugar y que fue explícitamente sacada del sitio. Exacto, exacto. Para combatir a uno de los grandes y más importantes poderes del mundo, que es el narcotráfico. Las Exacto. señales no son auspiciosas. No son auspiciosas, no son auspiciosas. Y debo decirte además que, por ejemplo, Roberto Rivero fue, que fue el creador, digamos, de alguna manera, de toda esta camada, el creador o, digamos, el que dio las líneas, las pautas, el programa, la forma de trabajo, fue asesor de Talvi, por ejemplo. O sea, para que se vea, para complejizar más el panorama, digo, no es una cosa que hoy sean del Frente Amplio. Puede ser, porque la gente así como vota a un partido, puede votar a otro, pero eso no es el problema. El tema es si la gestión que tú haces es buena, si los planes que tenés, el programa que presentás es un programa bueno, si tenés capacidades como para cambiar sobre la marcha, porque yo creo que el programa que aplicó Guarteche, La Llera, y ahí vamos al tema de las bocas, dejó de lado el combate justamente a las bocas porque ellos tenían esa teoría de que, bueno, combatimos los grandes carteles y, o sea, atacamos lo grande y no permitimos entonces que vaya hacia los lugares, por ejemplo, que son las bocas, que hay como 2.000, 2.500 solamente en Montevideo. Pero la boca genera una sensación y es un problema de seguridad muy grande en el lugar donde está instaurada. Es un infierno para la gente que vive en el entorno de una boca, que no es solamente en los barrios, entre comillas, lo digo, marginales, sino que está en todos los barrios. Y se dan otro tipo de situaciones, como se está ocurriendo ahora, que hay delivery de droga, que te la llevan a tu casa, que hay gente que se dedica a eso. O sea, no necesariamente tenés que ir a la boca a buscarlo, si sos adicto. Pero el tema de las bocas, que sí ha generado guerras entre bandas rivales, por ejemplo, en el barrio 40 Semanas, que yo lo cuento al final del libro, una guerra trágica, que pensábamos que eso ocurría allí, y ese es el otro gran problema que hay, Alejandro, Claro. es que la gente, ¿qué es lo que decía? Nuestros colegas, nosotros empezamos a juntar nombres y decimos, hubo un ajuste de cuentas, lo ponemos acá un papelito, y al otro día decimos, hubo 2 ajustes de cuentas, y son muertes. Los ajustes de cuentas son muertes, son seres humanos. Con el agravante, además, que en esa guerra, en el barrio 40 Semanas, en un radio de 55 hectáreas, a 20 minutos de donde se sienta el presidente, hubo 57 víctimas y muchos quedaron rotos para siempre. Promedio de edad 22, 23 años. 22, 23 años. Imagínate eso, lo que significa para el futuro del país, por muchas causas. Pero lo tenemos ahora, recientemente, lo ocurrido, porque no es solamente privativo de Montevideo. San Carlos, toda esa guerra que se dio allí con el más publicitado caso del Buñuelo Valladares, pero todos los hermanos murieron violentamente, dentro de la cárcel, afuera de la cárcel. La situación de las cárceles, lo que es una situación que viene desde los gobiernos del Frente Amplio, sí, pero que en el gobierno anterior había sido catastrófica también, que es un problema que no hemos podido solucionar porque la cantidad de presos que hay, estamos en 14, 15 mil presos, es tremendo. ¿Y qué formación tienen allí? ¿Sabes? Mirá, el 90% de quienes delinquen caen por primera vez, presos primarios que delinquen en el campo de la droga, el 90% reincide. 90% reincidencia. Es el más alto índice de reincidencia que hay. ¿Por qué? Porque no hay nada para hacer en la cárcel tampoco. Y yo no tengo la solución tampoco. O sea, a ver, es un tema harto difícil. Pero, claro, hablar de los presos no paga también, ¿no? Porque no te da votos. Bien. Eso lo dice Petit constantemente, ¿no? Pero estamos en una situación complicada, ¿no? Entonces,
cada uno de estos insumos que vos tirás arriba de la mesa, primero, ninguno, ninguno luce en el sentido estricto del término como novedad, porque es como un constante déjà vu, ¿no? Solo que da la Exacto. sensación que es un Pero el tema cuando lo déjà vu juntás, agravado. claro, cuando lo juntás es letal, ¿no? Cuando lo juntás Exacto. es letal. Lo que me motiva a hacerte una pregunta que se sale un poco de las coordenadas del libro, pero creo que dialoga bien con toda esta problemática. Eh, Quiero ser honesto con vos y con los oyentes desde una perspectiva que yo tengo con relación a este tema absolutamente legalizadora y despenalizadora. Entiendo desde mi perspectiva que es un verdadero absurdo, no hablo del Uruguay, hablo de la humanidad, es un verdadero absurdo antropológico, sociológico y por supuesto también político que se prohíba el consumo de sustancias que el ser humano, parte de la humanidad, ha querido consumir desde que existe como tal. Ese ya primero y principal puntapié del partido lo vuelve todo esto una locura imposible de entender, pero que Sí. obviamente a esta altura justamente responde a lógicas que trascienden el tema en el narcotráfico. Bueno, pero A ver, eso que vos decís, Alejandro, está plasmado también en el libro porque yo lanzo esa serie de preguntas, obviamente. Porque además son preguntas que no solamente están acá en Uruguay, que te las haces tú, que me la puedo hacer yo o otros, sino que están en el mundo también. Este, Kofi Annan, cuando era presidente de las Naciones Unidas, él ya lo planteó vinculado a lo que ocurre en el África, pero a los jóvenes africanos, pero que es perfectamente trasladable a cualquier parte del mundo. O sea, eh, cambiar el paradigma respecto de la prohibición, yo creo que por lo menos hay que empezar a hablarlo. Y voy a decir una cosa, el primero en hablar de eso, ¿sabes quién fue? Jorge Valle. claro. Jorge Valle fue el primero. O sea, un liberal a ultranza dijo, esto no es un verdadero liberal, ¿no? Porque ahora tenemos este payaso de Milei en Argentina que justamente está en contra de esa posición, ¿no? Por ejemplo. Pero debo decir que eso es un paradigma que hay que comenzar a discutirlo, porque además la guerra contra el narcotráfico, que es que le inició Estados Unidos en el gobierno de Nixon, ha fracasado, porque no es una guerra contra el narcotráfico, es una guerra contra los pobres y las mujeres y los niños, porque es ahí donde está como es enfocado. El que tiene dinero se va a drogar o va a consumir una droga, la mejor, porque puede pagarla, y el que no tiene va a consumir lo peor, porque no puede pagar. Y el que tiene dinero y que consume la mejor, perdé cuidado, que no va a No los va a ir. barrios que huelen mal a comprarla a las 2 No, de la no, para madrugada. nada, para nada, para nada. Bien, Es así, bien. es así. Bueno, te, mi querido Antonio, te despido por hoy, te agradezco mucho siempre tu Bueno, generosidad, tu apego y tu disposición. Mucho éxito con el libro y su trayectoria, porque vos bien lo sabés, una vez que uno publica, uno ya no es dueño del libro, el libro empieza a no, recorrer claro, su vida claro. propia. A propósito, ¿tenés datos de qué tipo de vida está teniendo el libro? Bueno, auspiciosos por lo menos, pero fíjate que hace un mes que salió Por recién, eso, ¿no? por eso. Pero, por ejemplo, yo ayer estaba paseando, estaba en el Águila, el famoso Águila de allí de Atlántida, que se estaba mostrando a queridas amigas, y entre otras cosas, sabes que lo que allí, como es, estaba allí, se me acerca una persona y me dice, che, ¿no vas a seguir escribiendo sobre el narcotráfico? Le digo, pero acabo de sacar un libro ahora. Y dice, bueno, está. Así que estuvo interesante, sí. Bueno, Antonio, te mando un abrazo grande, otra vez muchas gracias y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, un abrazo grande y saludos entonces. Chao.